Bueno, chicos, pues esta tarde os saludamos desde aquí, desde el estudio de Aragón Radio, y es que esta radio, la radio nuestra, la de casa, va a estrenar un nuevo espacio que va a hablar de leyendas, de mitos. Muy buenas tardes, Sergio Santiago. Buenas tardes. Oye, ¿qué digo yo? A mí lo que me preocupa en estos momentos realmente son aquellos solteros y solteras que quieren encontrar pareja y el que el COVID se lo está poniendo bastante difícil, ¿eh? Porque si el terreno ya está así, ya con el COVID que no puede salir, ¿hay algún sitio en el que puedas tocar 3 veces y de repente te salga novio o novia? Pues no sé, bueno, nosotros por ahí no tenemos documentada ninguna historia en ese sentido, aunque bueno, tenemos que investigar más, algún filtro amoroso, a lo mejor, Claro. no sé. Oye, pero vamos a hablar de hechizos, ¿no? Y de todas estas cosas. Sí, desde luego. De hecho, tirando un poco al amor, por ejemplo, algún día imagino que hablaremos de las Torres Mudéjares de Teruel, que según una historia nos cuentan, pues se construye no por hechizos, sino también por una especie de disputa para conseguir un enamorado, ¿no? Sí, sí, Gente fíjate. que se enamora de fantasmas, también. Madre mía, como Ghost. Más o menos. Oye, también tenemos aquí a Rafa Moyano. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Porque vas a ser la gran voz, ya te oyen todos nuestros oyentes, te escuchan y te conocen muchísimo. Vas a ser esa voz que interprete a los personajes de las leyendas y mitos aragoneses. Por ejemplo, empezamos con la historia de Pirene y Hércules, que tienen algún problemilla, ¿no?, en la pareja. Me temo que sí. Si quieres, empezamos. Empezamos. Mira, durante su viaje para completar los famosos 12 viajes, Hércules vagaba por los bosques hasta que un día conoció a Pirene, y ambos quedaron inmediatamente prendados, lo que viene siendo amor a primera vista. Durante meses, Pirene y Hércules se veían todos los días a escondidas en los profundos bosques de Iberia, hasta que finalmente Tubal los descubrió. Por ahora suena bien. Por ahora suena bien, luego no sé cómo acabará la historia. Bueno, sí sé cómo acaba, pero no lo vamos a desvelar, hay que escuchar el programa. Creo que hay un monstruo, ¿no? Esa. Y no es el de las galletas. No. Un poquito de miedo. El monstruo Gerión, sí. Bueno, es un poco la historia, ¿no?, lo que cuenta la leyenda de cómo se formaron nuestros Pirineos. Eso es, que bueno, es una pervivencia pagana que ha perdurado hasta nuestros días, porque pues esa cordillera tiene ese nombre de Pirineos por un mito pagano, ¿no? A pesar de que, bueno, pues nuestra región pues fue cristianizada de una manera muy intensa, que se verá, ¿no?, en el programa. Bueno, pues vamos a hablar de todas estas cosas. Sergio, va a estar también Rafa Moyano, la gran voz, porque habéis apostado también por la radioficción. Y les damos una pildorita también a los espectadores de Aragón en Abierto y a los oyentes de Aragón Radio de una historia así que les deje la boca abierta, con ganas de escuchar más. Pues por ejemplo, al propio mito griego de Pirene, que vamos a contar en el primer episodio, os va a encantar, pero luego también en otros programas hablaremos de seres, por ejemplo, que hablarán de construcciones de grandes palacios como el de la Jafería o el arco del Deán de Zaragoza. Veremos historias muy chulas. Muy chulas. Oye, locutores se van a encargar del programa y además historiadores. O sea que todo esto, acá hay estudios detrás, ¿eh?